¿Cómo están? En esta primera entrega nos vamos a referir al contrato como fuente de obligaciones, los requisitos de validez que este negocio jurídico debe cumplir y algunas de sus principales formas de clasificarlo para comprender sus diversas modalidades. Vamos a utilizar una jerga, una terminología que permita que personas sin la formación jurídica entiendan, comprendan los principales aspectos que vamos a tratar de desarrollar. Empecemos diciendo que el contrato es un acuerdo de voluntades en donde las partes, que pueden estar constituidas por una o más personas cada una de ellas, intercambian en una relación jurídico-patrimonial cierto tipo de intereses y será el contrato la regulación sobre la constitución, desarrollo y extinción de estas relaciones, lo que constituirá dicho negocio jurídico. En países como Colombia lo encontramos expresamente definido tanto en el Código Civil como en el Código de Comercio. Y a nivel internacional existen instituciones como los Principios UNIDROIT que también se refieren a aspectos relevantes de su regulación. En la antigüedad, por ejemplo en Roma, los contratos eran ritos solemnes para unos pocos que a través de ciertas fórmulas les permitían comprometerse y en consecuencia poderse obligar mutuamente. Para la Edad Media hay que destacar lo que se denomina la lex mercatoria, entendida como una serie de usos y costumbres que le permitían a los comerciantes atender sus necesidades, dirimir sus controversias, toda vez que a los señores feudales no les interesaban estos temas. En un plano de igualdad, a partir de usos y costumbres que eran compilados por ellos, podían dirimir sus inconvenientes. Teniendo claro estos aspectos, podemos también decir de los contratos que frente a los mismos encontramos lo que denominamos pactos, que son contratos pequeños al interior de los contratos, y hay unos más comunes que otros, las arras, las cláusulas penales, las cláusulas de confidencialidad o exclusividades, por ejemplo, pueden ser pactadas en múltiples tipos de contratos dependiendo la pertinencia de ese tipo de figuras. Por otro lado, decíamos que deben cumplirse unos requisitos mínimos de validez, unos relacionados con las personas que celebran el negocio, otras relacionadas con el negocio mismo, pero deben cumplirse todas para efectos de poder exigir y poder tener claro cuál es el alcance de nuestros compromisos. Empecemos diciendo que las partes que celebran un negocio deben ser legalmente capaces, es decir, que no requieran de la asistencia de un tercero para que los represente en las decisiones que toman. Por otro lado, existe lo que se denomina el consentimiento de estas partes, esa utilización del raciocinio que los lleve a decidir hacer un negocio no debe estar viciado, es decir, debe ser espontáneo. Los vicios del consentimiento suelen referirse al error de hecho, a la fuerza y al dolo. Error de hecho, básicamente las equivocaciones que puedan surgir sobre los aspectos del negocio, las cantidades, las cosas, las formas de pago, las fechas de cumplimiento. Cuando hablamos de fuerza nos referimos a eventuales constreñimientos, amenazas que sean de tal naturaleza que lleven de manera forzada a que una persona decida celebrar un negocio que de manera espontánea no hubiera celebrado. Y el dolo, que en los negocios se traduce esa deliberada intención de hacer algo malo, pues ¿cómo la entendemos en un contrato? Pues como una estafa, es decir, como un engaño, que también da lugar a que el contrato pactado se caiga. Asimismo, encontramos lo que se denomina el objeto y la causa del negocio. Miren que ya hablamos del negocio y no de quien lo celebra. Tanto el objeto como la causa deben ser lícitos, no contrariar normas de obligatorio cumplimiento, por ejemplo. Cuando hablamos del objeto nos referimos a ese intercambio de contraprestaciones
respecto a obligaciones que pueden ser de dar, hacer o no hacer. Y a la causa, obviamente, nos referiremos a aquella motivación que llevó a los contratantes a celebrar el respectivo acuerdo de voluntades. En cuanto a la clasificación de los contratos, podemos destacar varios parámetros. Dependiendo quién se obliga, hablaremos de contratos bilaterales, unilaterales, siendo lo bilateral la regla general, obviamente. También podemos clasificar los contratos en gratuitos u onerosos si estamos evaluando quién obtiene algún lucro o utilidad. Oneroso será el contrato en donde ambas partes pretenden ganar, pero si la ganancia o utilidad es más o menos equivalente, estaremos frente a lo que se denominan contratos conmutativos y serán aleatorios aquellos contratos en donde, queriendo ganar, asumimos un riesgo como la lotería. Ahora, en cuanto a la autonomía de los negocios, nos referiremos a lo que se denominan contratos principales, como serán la mayoría de ellos, y contratos accesorios para referirnos a aquellos como le pasa a la hipoteca. Solamente es relevante en la medida en que complemente un negocio principal como el préstamo de dinero para adquirir ese mismo inmueble u otro. También podemos clasificar los contratos dependiendo la forma en que se perfeccionan y en ese sentido decimos que la mayoría de los negocios son consensuales, es decir, el solo acuerdo de voluntades perfecciona el negocio. Serán reales aquellos que requieren adicionalmente la entrega de la cosa y hay unos mucho más delicados que se denominan solemnes, es decir, que adicionalmente se requiere el agotamiento de ciertas formalidades para que el contrato se entienda perfeccionado. Igualmente, encontramos la clasificación de los contratos típicos o atípicos y lo que estamos mirando es su regulación en la ley. Decimos que, por ejemplo, una compraventa es un contrato típico porque en sí existe regulación de la materia en el Código de Comercio, en el Código Civil. En cuanto a su duración en el tiempo, los contratos pueden ser de ejecución instantánea o de tracto sucesivo. Ejecución instantánea implica que desde que llegamos al acuerdo, desde que el contrato existe, sus obligaciones se desvanecen, siendo de tracto sucesivo, por el contrario, aquellos negocios que están llamados a perdurar en el tiempo. También podemos mirar los contratos, por ejemplo, desde la igualdad a la hora de negociar sus condiciones. Hay contratos que se denominan de libre discusión, pero hay otros que son de adhesión. Cuando compramos un pasaje, un tiquete aéreo, nosotros no tenemos la posibilidad de decir cuánto nos cobren o que si nos hacen una rebaja o que si nos cambian la fecha del vuelo. Uno se adhiere a las condiciones de la compañía. Finalmente, miremos lo que se llaman unos contratos preparatorios. ¿Sí? Son negocios jurídicos como la oferta, la opción y la cesión, ¿sí? Que en últimas implican referirse a otros contratos adicionales a ellos. Por eso decimos que será preparatoria la promesa de celebrar un arrendamiento, la promesa de celebrar un contrato de compraventa. Uno puede ofrecer, por ejemplo, que si llega usted dentro de X horario este fin de semana, le voy a dejar a mitad de precio los productos que yo vendo. Pues sería una compraventa lo que estoy ofreciendo. Y finalmente, la cesión es la posibilidad de hacerse sustituir por una tercera persona en mis obligaciones y derechos frente a un contrato que yo venía desarrollando con otro. ¿Sí? Hasta aquí esta primera entrega. Recuerden, el contrato es el acuerdo de voluntades, no el papel por regla general. Próximamente estaremos refiriéndonos a otros temas de mucho interés en esta materia. Mil gracias.